Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Valentina Botero, Charity Ramírez, Paula Pintín, quien les habla Natalia Garzón. Y en este video vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas para el parcial de Filosofía del Lenguaje. En primer lugar, vamos a dar respuesta a la pregunta de cuál es la función de utilizar un lenguaje artificial y asimismo cuáles son sus posibilidades y sus límites, teniendo en cuenta lo que plantea Frege desde la conceptografía. Entonces, bueno, para poder comprender estas cadenas de inferencia y de esta manera evitar todo aquello que carece de significado, nos es muy útil remitirnos a lo que plantea Frege desde la conceptografía. Este autor, en medio de su necesidad por sobreponerse a la crisis de las matemáticas, reflexionó sobre todo aquello que implicaba el lenguaje natural. Frege concluyó que este era impreciso y que de cierta forma era un poco ambiguo. Y por esto es que él dice que el conocimiento de una verdad científica pasa por varios grados de certidumbre. Esto nos permite pensar que hay una necesidad latente por tener una exactitud de esas cadenas de inferencia que a su vez nos permiten corroborar o consolidar una proposición y así poder llegar a conocer una verdad científica. Verdad que además permite no solo un desarrollo, sino también un perfeccionamiento del método. Una de las ventajas del lenguaje artificial es que es preciso, o sea, responde a necesidades de un campo específico, a diferencia del lenguaje natural. Es por esto que para Frege, como mencionamos ya anteriormente, esto es muy ambiguo debido precisamente a que es muy general. O en las mismas palabras de Frege, esta conceptografía ha sido ideada como un auxiliar para determinados propósitos científicos y no se la puede sentenciar porque no sirva para otros. Sí, y Frege explica esto por medio de un ejemplo, diciendo, quiero poder hacer muy clara la relación de la conceptografía con el lenguaje común si la comparo con la que hay entre el microscopio y el ojo. Entonces, en este caso, la conceptografía sería la ciencia, lo que el microscopio sería el estudio de las bacterias, porque permite una mirada mucho más detallada, permite ver bien las bacterias. Asimismo, pues el lenguaje natural sería el ojo, en este caso, porque permite como una vista mucho más amplia del mundo en general, no sirve para ver bacterias, no permite como esa mirada óptima. Y teniendo en cuenta esto, sus posibilidades serían justamente la de su precisión y detalle, pero al mismo tiempo esto sería su propio limitante aquellos casos puntuales que requieran un punto de vista mucho más panorámico. Esto sin querer reducir su uso netamente a lo científico y afirmar que no sirve para otros. El lenguaje artificial entonces nos permite tener una claridad conceptual que facilita, por ejemplo, un mejor aprendizaje. Y esto se puede sustentar desde lo que Frege mismo dice cuando menciona el inmenso incremento de la capacidad mental humana que podría surgir a partir de un método de simbolización apropiado a las cosas mismas. Bueno, por esta razón podemos no hacer una distinción tan tajante entre ambos lenguajes, ya que pues por un lado el lenguaje común tiene como un campo de aplicabilidad y pues a su vez movilidad, muy versátil si se compara con el lenguaje pues artificial. Y por otro lado, la especificidad es necesaria en determinados contextos tal y como hemos expresado anteriormente. La normativa rigurosidad no debería yuxtaponerse sobre la amplitud y la variabilidad, pues la visión y el entendimiento sobre el determinado concepto es mucho más completa y orgánica si tenemos en cuenta las perspectivas de cada uno de los lenguajes. En cuanto a las palabras de Frege, él hace una referencia y dice, si una tarea parece irresoluble en su plena generalidad, provisionalmente se ha de limitar, pues tal vez se la logre vencer por medio de aplicaciones graduales. Con esto creemos que cobra sentido de acuerdo con lo que luego expresa al decir, a partir de aquí, por tanto, se abren las más amplias perspectivas para llenar las lagunas del lenguaje de fórmulas existentes, para que de esta forma conecten un solo dominio los campos separados hasta ahora y ampliarse a campos en los que el tal lenguaje faltaba. En cuanto a la segunda pregunta, dice que defina el sentido, referencia, representación
También tenemos que distinguir el sentido de la representación y tenemos que hacer un referente hacia el sentido como algo objetivo. Todo esto desde el punto de vista de Frege y también debemos pues dar algunos ejemplos, que es lo que vamos a hacer a continuación. En cuanto al sentido, es el modelo en el que se da el signo, quiere decir que es aquello que nos hace comprender la misma idea al hablar de algo. Cuando hablamos de referencia, hacemos alusión a un objeto real físicamente y en cuanto a la representación, es la imagen o imagen mental, la cual depende de la perspectiva de cada persona frente a un objeto en específico. Cabe resaltar que esta perspectiva es subjetiva debido a que cada uno pues tiene diferentes perspectivas, la cual se crea a partir de recuerdos sensibles que se relacionan con los sentimientos. Bueno, en cuanto a la representación, podemos decir que esta es subjetiva en tanto a que cada uno tiene su imagen mental creada a partir de experiencias con el objeto, los cuales están cargados de sentimiento, que al mismo tiempo hace que este pues sea variable. En cambio, el sentido es algo más universal, es decir, es algo objetivo, es algo que nos permite a todos entender lo mismo cuando se habla de un objeto en específico. Y el sentido, en cuanto al sentido, este es objetivo porque, en palabras de Frege, nos pertenece a todos, no le pertenece a un individuo como tal. Es decir, es aquello que nos permite entender a todos lo mismo cuando hablamos de algo, a pesar de que la representación de cada persona sea algo diferente. Entonces, por ejemplo, cuando decimos árbol, pues todos entendemos que no estamos hablando ni de una flor, ni de una manzana, ni ninguna otra cosa que no sea un árbol, a pesar de que en mi cabeza yo tenga un nogal y Paula tenga un sauce. Y para finalizar, nos gustaría dar los ejemplos con sentido y referencia, el cual para nosotras es el de, por ejemplo, mi perro, el cual pues su referencia es un animal de carne y hueso, y sus formas de darse, o sea, el sentido es que para mí es mi mejor amigo, pero para mi vecino es el animal asesino de sus gallinas, y para mi mamá una mascota. Por otro lado, y para finalizar ya, es el ejemplo con sentido y sin referencia, el cual sería el amor, ya que este no tiene una referencia, o sea, no es un objeto real o físico, porque no se puede encontrar en el tiempo-espacio ni conocer por medio de los sentidos. Es decir, no se ve, no se come, no se respira, entre otras cosas. Sin embargo, tiene un sentido debido a que cuando se habla de amor, todos sabemos de qué se está hablando. A todos se nos presenta de una manera u otra. Muchas gracias.